un debate que está inconcluso. Un debate que además creo que por mis invitados va a ser muy alturado y nos va a permitir aproximarnos un poco a este gran debate que hay en la educación sobre lo que se ha llamado por un lado enfoque de género y por otro lado ideología de género. El ministro de Educación ha reiterado que no existe ninguna ideología de género, sin embargo hay colectivos de padres de familia, organizados en varios colectivos que dicen que no es así, que sí hay una ideología y se quiere imponer. Y yo quiero invitarlos a este debate porque creo que es un debate necesario, importante, y creo que nuestros invitados van a poder desmenuzar todas las aristas y los alcances que tiene esta discusión. Quiero presentarles al señor Luis Espinosa, él es secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP. El sindicato de profesores se ha mostrado abiertamente a favor del enfoque de género en la educación. Bienvenido, señor Espinosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Y estamos también con Jorge de Lamas. Él es del colectivo Con mis hijos no te metas. Y yo quiero agradecerle también que haya tenido la gentileza de estar con nosotros en un día domingo, a esta hora. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, encantado Jorge, de estar acá con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Yo pongo el tema sobre la mesa, ustedes tómenlo y vamos a desmenuzarlo desde esas varias aristas que quiero proponerles. La primera pregunta es si hay o no hay una ideología de género. Señor Lamas. Mire, para entender, porque queremos tener un debate serio y alturado, porque lo que más nos importa es que la gente entienda lo que hablamos, tenemos que partir por lo que el enfoque de género es. No es un tema semántico, que diga ideología o no, es indistinto, sino es un tema sintáctico. ¿Qué plantea el enfoque de género? El enfoque de género plantea que entre hombres y mujeres las diferencias en cuanto a actitudes, preferencias, gustos, elecciones, sentimientos y emociones son meras construcciones sociales. Que las diferencias entre hombres y mujeres solo se agotan en el tema biológico y anatómico y fisiológico. Y eso está en el glosario de términos del currículum modificado. ¿Ok? Como todo esto es una construcción social, entonces nosotros somos absolutamente iguales. Y cualquier diferencia que se encuentre en la realidad al ser iguales tiene que ser producto de la discriminación, el sexismo o un tipo de opresión. Por ahí partamos. ¿Es cierto entonces de que realmente nuestras conductas, habilidades, gustos son meras construcciones sociales? No. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos que lo avalan. Tengo más de una veintena aquí que avalan inclusive que lo que llama el ministro estereotipos en realidad son predisposiciones biológicas. Vamos a partir desde un inicio, un pequeño ejemplo. Los juegos que él dice que no son masculinos ni femeninos, sino que son estereotipos que la sociedad ha creado, son en realidad rasgos de la testosterona prenatal en los niños. Los niños que tienen mayor exposición a la testosterona prenatal, y acá están los estudios que te los voy a dejar y que también le voy a compartir con el profesor, generan esa predisposición por los juegos. También en estos estudios se habla que los hombres, desde temprana edad, prefieren más el trato con cosas en promedio y que las mujeres el trato con personas en promedio. También hay estudios que demuestran que las mujeres, a mayor testosterona, menor empatía. Entonces, por eso las mujeres, como son bombardeadas con menos testosterona, son más empáticas. Si nosotros empezamos a decir que todo eso, decimos, la mujer está asociada a la empatía, por eso elige carreras diferentes, en promedio, porque en lo científico todo es en promedio, decimos que ese es un estereotipo, lo que estamos diciendo en realidad es que negar la verdad es necesario para la igualdad. Y eso no es cierto. Lo que nosotros planteamos es que no se intente ocultar las diferencias por el miedo a que se generen estereotipos que supuestamente generen desigualdades. Al contrario, es en el entendimiento y conocimiento de las diferencias en que nos complementamos, en que entendemos al otro, no negándolo. El ministro dijo, y lo tengo acá en una entrevista exitosa el 18 de noviembre, dijo que esta es una herramienta para detectar estereotipos que generarán desigualdades posteriores en los ámbitos sociales, económicos, educativos, etc. Y la pregunta que me hago yo, ¿en qué parte del currículum está la metodología para entender cuáles son estereotipos y cuáles son predisposiciones?
Señor Espinosa, por favor. Bien, lo que hay que partir es el hecho, el ser humano nace de acuerdo a los cromosomas XX, XY, ¿de acuerdo? Estamos hablando ahí del sexo biológico. Lo biológico no lo va a cambiar la estructura, la construcción social, cultural, no lo cambia, ¿de acuerdo? Lo que hay que entender también es, una cosa es el sexo biológico, otro es la identidad sexual, otro es la orientación sexual, y es ahí donde debemos ir precisando. Por ejemplo, cuando el amigo nos dice, el currículo plantea la mera construcción, en el currículo modificado, la ex ministra Marilu Martens ha hecho algunos cambios, solo por citar algo. Por ejemplo, en el currículo anterior decía, independientemente de su identidad sexual, una parte de un párrafo, y luego esto es eliminado y se continúa con que todos tienen la misma potencialidad. Igual en el segundo párrafo. ¿Qué hace la escuela en todo caso? Entendiendo de que la escuela es el espacio donde, por ejemplo, ¿qué dice estos colectivos? De que la escuela hoy va a enseñar, por ejemplo, a los niños que sean homosexuales. La homosexualidad no se aprende, la homosexualidad no se contagia. Así como él refiere a los estudios, hay muchos estudios desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que sustentan justamente de que el tema de la identidad y la orientación sexual no es rasgos que la persona trae en las políticas públicas del gobierno, en el currículo. ¿Está la ideología de género? No. Como enfoque, reitero, se habla de igualdad de género. Seguramente podemos inclusive hablar de equidad de género, donde los espacios que se le genere permitan al adolescente, al niño, ir construyendo lo que él mañana va a hacer, pero no determinado por sus características, por ejemplo, sexuales, por su biología sexual. Eso no es así. Pero sí es ideológico pensar que como todos somos iguales y no existe nada biológico que determine o por lo menos influya en nuestras conductas, porque obviamente no estamos hablando de un determinismo biológico ni tampoco del determinismo cultural que ellos mencionan, en donde uno va construyendo nada más. No es así. Son dos aspectos que conjuegan e influyen en nuestras conductas. Yo quiero aterrizar el tema para que nos entendamos. Por favor. Ya. Por ejemplo, vamos a hablar del tema laboral. ¿Qué dice el enfoque de género respecto al tema laboral? Que existen brechas de género en el tema salarial. Ese es uno, ¿cierto? Eso quiere decir que la diferencia de sueldo se explica solamente porque hay un sexismo. Es decir, los empresarios quieren perder plata para seguir fomentando un sistema de opresión. Lo segundo. Pero perdón, hay una estadística laboral que y sí... a eso voy. Okay. A eso voy. La metodología que se usa para este caso es sumar, es coger el total de los ingresos de varones, de los ingresos de los varones, y dividirlo entre los números de varones y ya tienes un dato. Y se hace lo mismo con mujeres y con eso nada más ya se establece que hay brecha. Pero en realidad no se analiza ni el tipo de trabajo, porque hay trabajos diferentes, hay trabajos más remunerados que otros, hay trabajos más riesgosos que otros, no se analiza la experiencia, no se analiza tampoco la competitividad, porque aún entre nosotros haciendo lo mismo uno es mejor que otro, porque eso existe. Yo siempre he entendido que se habla de inequidad partiendo de dos personas con las mismas capacidades para un mismo puesto donde él recibe más que ella. Y eso no se da, como te digo, la metodología. Eso no se da. La metodología es incorrecta. Precisamente en este currículo va como un enfoque transversal lo que es igualdad de género. Pero el tema de equidad de género se ha venido trabajando en el país desde el diseño curricular que se aprueba en el año 2005. Estamos hablando, entonces, el currículo ya y la introducción de la equidad de género desde la escuela se vienen trabajando mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que hoy estos colectivos han salido porque ya se genera como un tema transversal. Además, tiene toda una orientación política, ideológica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos, lo que el oyente decía con justa razón, ¿existen aún esos estereotipos? Sí, existe. Y creo que el amigo con justa razón nos ha dicho, ¿no? Que yo vengo predispuesto por mi cromosoma XX a jugar con muñequitas. Y eso es absurdo. No, yo en el contexto que tengo, yo puedo jugar con lo que me van a ir facilitando. Bueno, en realidad lo que tenemos que tener claro es que las diferencias en gustos, preferencias, habilidades e inclusive biológicas, genéticas que vienen, sí determinan o pueden explicar las causas de algunas situaciones sociales de brecha. No todo es discriminación, como te decía. ¿Por qué las mujeres en STEM no están? Por cosas, por el tema de cosas y personas. Que fue un estudio realizado para donde estaban 10 países europeos y ¿sabes qué?
Los resultados de Arabia Saudí eran igualitos que los de Noruega. Y ahora te hablo de otra cosa más. Hay un video en YouTube, hecho es un documental, fue un documental que se pasó en la cadena noruega, donde se mostraba que por todos los esfuerzos que habían, o más esfuerzos que habían hecho el gobierno noruego, lo que había logrado nunca era que hubieran más ingenieras que ingenieros. Siempre habían 80, 90% de ingenieros hombres y 80% de ingenieros de enfermeras mujeres. No había logrado nada de eso. Y lo que buscaron era la explicación. Porque está muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos objetivos iguales. Pero yo creo que el camino es en lo que discordamos.